Hola, bendiciones. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. La oración es una fuente que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y es una bendición que Él nos ha otorgado para que podamos también orar unos por otros. Al final del Salmo 72, la Escritura dice: estas son las oraciones que hizo el rey David, hijo de Isaí. Dice, aquí terminan las oraciones del rey David, hijo de Isaí. Entonces, quiero inspirarme en lo que son los salmos como oraciones. Dios dio inspiración al rey David para que hiciese esas oraciones en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, también en tiempos de alegría, en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia. Todo el libro de los salmos está lleno de oraciones por todas partes. Y eso es algo que nos va a fortalecer, tanto a los que empezáis de nuevo en el Evangelio, como a los que ya lleváis tiempo, hacer un viaje por ese libro tan precioso como es el libro de los Salmos. En ese libro vemos como el rey David pasa una serie de experiencias que las está viviendo y las transmite a través de las oraciones. Luego también vemos que el Señor Jesús oró esas mismas oraciones, porque vemos que el Espíritu Santo que movió al rey David a orar de esa manera en esas situaciones fue el Espíritu Santo que también motivó y movió al Señor Jesús para orar de esa manera. Así vemos en el Salmo 22 al rey David, que está pasando una situación difícil y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 27, al Señor Jesús crucificado en la cruz, colgando en la cruz, diciendo esas mismas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También vemos, por ejemplo, en el Salmo 41, cómo el rey David se queja de que uno de sus consejeros queridos y amado, que amaba muchísimo, le traiciona yéndose detrás de su hijo Absalón, y entonces él habla ahí diciendo: aquel en que yo confiaba levantó contra mí el calcañar. Y vemos también al Señor Jesús, refiriéndose a Judas Iscariote, diciendo en la Santa Cena lo mismo: aquel en el que yo confiaba levantó contra mí también su calcañar. Entonces vemos cómo el mismo Espíritu Santo que inspiró al rey David, inspiró también al Señor Jesús, y yo estoy convencido de que en esas oraciones el Espíritu Santo también nos inspirará a nosotros. Como estoy hablando acerca de que las oraciones son necesarias, son importantes, sabemos que Dios las oye y las escucha, y por eso tenemos que orar, como dijo el Señor Jesús, orar, porque necesitamos tener una comunión con Dios. Cuando estamos orando, nos comunicamos con Dios y Él siempre nos oye todas las oraciones. Cualquier tipo de oración que hagamos al Señor, Él siempre nos oye. Voy a poner dos ejemplos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, vemos a Ana, que está orando en Silo, en el templo de Jehová, está orando a Dios, y está orando de una forma en que el sacerdote la observa y piensa que está ebria porque ella no articula palabras, solamente musita con los labios. Ella está derramando su corazón delante de Dios, haciendo una oración por algo que Elí no sabía, pero que ella estaba clamando a Dios. Y luego vemos cómo lo que ella estaba orando era por un niño, por un bebé, y cuando lo tiene, se lo lleva al sacerdote y le dice: yo estaba orando por esto, por este bebé, y Dios me lo concedió. Entonces vemos que ella estaba orando y también estaba posiblemente inspirándose en algo que ella había recibido o había escuchado ya desde la niñez. Y por ejemplo, podía ser que ella hubiese escuchado acerca de Sara, la mujer de Abraham, que era estéril, no podía tener descendencia, no podía tener familia, o estaba inspirándose también en Rebeca, que también era estéril y no podía tener familia, como estos hombres oraron por sus mujeres, o como Dios le dio promesas, y ellas tuvieron también un hijo. Quizás Ana estaba orando de esa manera, inspirándose en lo que otras mujeres habían estado orando en el pasado. Esa misma inspiración es la que Dios nos lleva a nosotros también a hacer en este tiempo presente, inspirándonos también en las oraciones, por ejemplo, que hizo el rey David y que repitió el Señor Jesús durante su ministerio. Vemos también, por ejemplo, que
hay varios tipos de oraciones, como esta que acabo de mencionar de Ana, y luego también hay otra oración, por ejemplo, que se encuentra en el libro de los jueces, que hizo un juez llamado Sansón, que muchos conoceréis. Él acababa de tener una batalla muy fuerte, muy ardua con los filisteos, había hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo tremendo, había sudado mucho, porque era una batalla física, y entonces él, cuando acaba la batalla, siente una gran sed y se da cuenta que está en medio de un desierto, en una zona que no hay aguas, y él tiene una sed tremenda, y entonces clama a Dios con una voz fuerte y potente, diciéndole: Dios, tú me has dado esta victoria y ahora he de morir aquí de sed. Y entonces Dios también, esa oración, a diferencia de la de Ana, que no se oía ninguna voz, la de Sansón era una voz con fuerza, con clamor. Dios también la escucha y abrió la cuenca de agua que había en Leí y hizo brotar aguas de esa cuenca, y Sansón pudo beber de esas aguas que Dios hizo venir hacia él para refrescarse y cobrar ánimo. Entonces, Dios siempre escucha las oraciones, sean dichas desde la tranquilidad, desde el corazón, desde la quietud, o dichas de una forma con fuerza. Luego vemos también en el libro de los Salmos que hay oraciones que son de intensidad, porque David estaba orando por situaciones peligrosas en su vida, y luego también hay acciones de gracias. Quiero decir que las oraciones se las tenemos que hacer a Dios en todo tiempo, no solamente cuando estamos pasando necesidades, sino también cuando estamos contentos y estamos pasando abundancia y estamos bien. Tenemos que hacer oraciones a Dios, en el caso anterior por las necesidades, y en este caso por la gratitud. Tenemos que tener una gratitud. Los salmos son una composición de oraciones en tiempo de necesidad y también de gratitud. Tenemos que tener un corazón dispuesto, no solamente para orar cuando estamos padeciendo, sino también cuando estamos gozosos y todo eso. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que tenemos que estar cantando a Dios. La oración se puede manifestar hablando o también cantando. El apóstol Santiago también nos dice en su capítulo 5 que si alguno está afligido debe hacer oración, y si alguno está contento o está alegre que cante alabanzas. Quiere decir que de una forma o de otra la oración tiene ese poder, puede ser hablada, puede ser cantada, y es así. Cuando el apóstol Pablo se lo dice a los efesios, lo dice en plural, en el sentido de que cantemos a Dios salmos, himnos, cánticos espirituales, cosa que es lo que hacemos cuando venimos y nos congregamos juntos. Ahí estamos cantándole a Dios en nuestros corazones, estamos cantándole a Dios con nuestras voces, con fuerte y alta voz, unos y otros, para animarnos y fortalecernos, porque eso hace que el Espíritu Santo nos llene más y más y nos recuerde esas palabras que ya fueron escritas, que ya fueron habladas por otros, pero que Él las trae a memoria para que nosotros también las recitemos. El Espíritu Santo está ahí para motivarnos, para hablarnos, para enseñarnos cómo orar. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba David? Inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Necesitamos el Espíritu Santo como fuente de inspiración. Pero el Espíritu Santo va a obrar en nosotros si empezamos a leer y leer y leer la palabra de Dios, porque eso producirá en nosotros una fe tremenda, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos da el fruto de la fe para que tengamos la certeza de que cuando estamos orando vamos a estar recibiendo lo que Dios, la respuesta de Dios para nuestras vidas. En este tiempo tenemos que seguir animándonos unos a otros. Mi recomendación, tanto para los que acaban de llegar al Evangelio como para los que ya son veteranos, es que hagáis un viaje por el libro de los Salmos, que hagáis un viaje con tranquilidad, sin prisas, escribiendo, subrayando aquellas cosas que el Espíritu os hable, para que de alguna manera las guardéis en vuestros corazones, porque el Espíritu Santo en situaciones difíciles o en situaciones agradables os las va a recordar para que con vuestra boca los confeséis. Quiero decir que esas oraciones que el rey David había almacenado en su corazón y había dicho con su boca, habían sido almacenadas también por el Señor Jesús durante su niñez, para que luego, cuando ya era un hombre adulto, las pudiera repetir desde su corazón también. No es que el Señor Jesús copió las oraciones de David, sino que el espíritu que obraba en el rey David fue el mismo espíritu que obraba en el Señor Jesús. Y el espíritu, que siempre es el mismo, también obrará en nosotros de la misma manera que obró en ellos, recordándonos las palabras de Dios.
Y es ahí donde tenemos que estar moviéndonos, hacer ese viaje. El apóstol Pablo en Hechos 15 le dice a Silas, volvamos a hacer un viaje por aquellas iglesias que hemos ido edificando en nuestro primer viaje. O sea, que hicieron un segundo viaje y un tercer viaje después de ese. Yo quiero deciros también que no importa si eres nuevo y empiezas tu primer viaje en el libro de los Salmos, que yo te lo aconsejo, no importa si eres un veterano ya en el Evangelio y llevas un montón de años y ya has hecho 2, 3, 4, 5 viajes, vuelve a hacer un viaje en esas oraciones para seguir almacenando esas palabras que el Espíritu Santo un día sacará de ti, sacará de tu corazón y las estarás confesando con tu boca en medio de situaciones difíciles. Todos hemos vivido una pandemia. En esa pandemia todos hemos sufrido, hemos sentido temores, hemos sentido miedos, y en mi caso y en el de muchos hermanos, porque he escuchado testimonios, el Espíritu Santo sacó de mi corazón y a mi boca el Salmo 91, que todos conocéis, porque dice, no tendrás temor y de la peste destructora no te dañará, verás que caen 1000 a tu lado, 10.000 al otro lado, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está enseñando a través de esas oraciones ya en nuestros corazones a sacar eso, lo pone en nuestros corazones para que no tengamos temor en tiempos de pandemia. Hubo un tiempo en que morían 1000 personas por día y fue sumando y pasaron de los 10.000 que dice la Escritura y hoy vamos por 85.000, pero la promesa de Dios es que a ti no llegará, que puedes fortalecerte en el Señor, que tenemos la posibilidad de fortalecernos en el Señor a través de los salmos y a través de las oraciones. Así que tanto para los que acabáis de llegar al Evangelio, tanto como para los que ya lleváis tiempo, os aconsejo que hagáis este viaje leyendo el libro de los Salmos. Leerlo y empaparlo en el granero de vuestro corazón, meter esas palabras, hacerlo con tranquilidad, no sin prisas, despacio, ir subrayando aquello que el Espíritu Santo os vaya tocando en este primer viaje, porque en el segundo os tocará otras cosas y poco a poco iréis almacenando, y yo sé que esas oraciones que el Espíritu Santo pondrá en vuestros corazones, inspiradas por Él, serán escuchadas por Dios y tendréis paz, sosiego, tranquilidad en medio de tiempos difíciles, y tendréis también gozo, alegría en los tiempos tranquilos para que alabéis a Dios y le bendigáis en medio de la congregación. Que Dios os bendiga muy abundantemente y hasta la próxima.